Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Francisco Vitar nació y vive en la provincia de Santa Fe, es escritor, poeta, ensayista, tiene publicados más de 20 libros, los cuentos de teoría y práctica, crónicas en historia oral de la cerveza, novelas como Tambor de arranque, La preparación de la aventura amorosa y El taller literario, su último libro. Además escribió El cuerpo de un escritor, La muerte de César Aira. Son libros en los que se mezcla la crónica con el ensayo, con la novela, y además dirige el sello editorial independiente El Buen Desconocido. Francisco, soy Diego Genud, ¿cómo andás? Gracias por atenderme. ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por el llamado. Bien, todo bien, y bueno, para charlar un poquito en principio del taller literario, que es tu último libro editado por Sigilo. Y empiezo con preguntándote por el protagonista, ¿no? Que hay un escritor en el taller literario que hace el camino inverso, ¿no? Tiene una obra reconocida, tiene libros agotados, en algún momento se agotaron sus libros, pero lleva tiempo sin escribir, no hay datos incluso sobre su paradero, y lo que uno entiende del libro es que entró en un bloqueo el protagonista del libro, que se llama Gori Lismeyer. Entró en un bloqueo y está dudando sobre su propia condición de escritor, ¿no? Por eso va al taller literario, no como hacen muchos, que van al taller literario como un camino quizá de iniciación para empezar a escribir. Este es un escritor consagrado que va al taller literario casi como una forma de refugiarse o de volver a encontrarse. Y la pregunta es ¿por qué quisiste plantear una relación distinta entre el escritor y el taller literario en este libro? Sí, a mí lo que me pasó en un principio fue, viste, como por empezar, el taller, un taller literario me devolvió la posibilidad me parece que es como una especie de dispositivo muy rico narrativamente. Entonces era Uh-huh. como una tentación apelar al taller literario, Uh-huh. ¿viste? Al mismo tiempo que hacía bastante que tenía ganas de escribir sobre un escritor bloqueado, y a la vez la cuestión del escritor se volvía para mí eh, como un problema cada vez más patente, más manifiesto, ¿viste? Entonces, Uh-huh. todas esas cosas de las cuales me parece que la novela pasa a funcionar como una especie de fecha, ¿no? eh, Pasan a confluir, ¿viste? Ahí en la novela. A mí lo que me pasa también es que eh, volver a pensar en esta novela yo la escribí en 2019, 2020, después Maxi Papandrea, que es el gran editor de Sigilo, la leyó y después volvimos en ese momento no la pudimos publicar juntos y volvimos a considerarla hace poquito para la salida del libro. Sí. A mí lo que me pasó es que eh, el impulso que me llevó a escribirlo en ese primer momento está un poco borrado para mí, ¿no? Pero con todo esto que te digo, puedo volver a pensar Sí. lo que me pasaba en aquella época, que además me permite ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Sí. La cuestión del escritor se convierte en una cosa cada vez más presente para mí, al mismo tiempo que lo hace el tema del taller literario como dispositivo narrativo y como el lugar a donde también concurren una serie de relaciones, digamos, ¿no? Lo que me parece que la novela, mira, me voy a agarrar del fallido. Me Sí. parece que lo que la novela pone de relieve es justamente eso, ¿no? Que a un taller literario no sé si se va a escribir exactamente. Me parece Uh-huh. que a un taller, ya sea un taller literario o un taller de cualquier especie,
quienes, los asistentes van a vivir, ¿no? Lo Sí, mismo que lo hace el coordinador, pero desde otro lugar. sí. Ya te voy a preguntar Que, por el coordinador, ya te voy a preguntar por el coordinador, que es un personaje también muy interesante. sí, 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 porque en efecto, sí, es que es como el personaje cómico, digamos, ¿no? Sí. O el personaje que hace comedia en la Ahora, novela. Lismayer usa un nombre falso, ¿no? Para ir a ese taller literario. Este escritor Sí, consagrado que duda sobre su condición se presenta como Guito Londres, para que sí, no lo reconozcan. Y hay una frase en el libro que dice, mm, cuando ya no importa ser un escritor, el nombre puede ser el de cualquiera, ¿no? Y sí, ahí tengo otra pregunta, que es cómo se hace para escribir sin estar obsesionado con construir un nombre, con construir una marca, ¿no? Que pareciera ser sí, la sí, referencia sí. ineludible, permanente, necesaria en esta época, ¿no? Sí, eso es clave, ¿viste? Como al mismo tiempo el escritor de alguna manera eh, busca acumular poder en su nombre. Al mismo tiempo, en la medida en que uno apuesta a la literatura, o incluso podríamos, para ser más preciso, podríamos decir apuesta a la narrativa, o encuentra placer o goce en el hecho de escribir, esa necesidad de aparecerse ante sí mismo como una firma Hmm. empieza a disiparse, ¿viste? Me parece que son cosas que entran en conflicto, la cuestión de esto de convertirse en un escritor reconocido y el tipo de escritura que ese, que ese escritor desarrolla, digamos, ¿no? Ujú. Yo creo que yo voy o escribo con la idea de que en algún momento empiezo a escribir todos los días con la idea de que en algún momento la escritura se haga sola, ¿no? O sea, con la idea de que el propio texto me lleve hacia adelante, que yo prácticamente no tenga nada que ver con eso o que aparezca solamente como una especie de conductor de eso que se escribe ahí. Y es eso mismo, esa ausencia en la escritura, en el hecho de escribir, que es para mí lo placentero, lo gozoso de escribir, entra en contradicción con esto otro, con la idea de acumular poder en el nombre, de instalar una firma, ¿no es cierto? Ujú. De pasar a ocupar un lugar reconocible en el concierto en el concierto de los distintos escritores y escritoras que hay en una literatura determinada, ¿no es cierto? Lo que implica un desgaste, ¿no? También demanda un Claro, esfuerzo, otro trabajo. A veces ese trabajo, el de construir el nombre, desplaza al trabajo literario, o a la narrativa, como vos decís. Parece que sí, vale más en el totalmente. mercado trabajar Sí, construyendo el nombre que escribir bien, ¿no? claro, y de hecho es justamente, son cosas que entran en contradicción. De hecho, la idea de construir un nombre me parece que tiene que ver con darse como cierta, y de darse un lugar en una literatura, apunta hacia cierta profesionalización del escritor, ¿no es cierto? Y me parece que en la medida que eso ocurre, hay como una especie de desescritura, ¿no es cierto?, Ujú. en el hecho mismo de escribir. Me parece que eso, la idea de profesionalizarse, en tanto identificarse con una figura de escritor, eh, impide el desarrollo de la propia obra, el desarrollo de la escritura, como aquello que no se conoce, digo, ¿no? Si uno ocupa un lugar determinado, es como una especie de punto en una constelación, es difícil salir de ese punto, ¿no es cierto? Sí. De modo que no se va, no, al verse impedido de moverse de ese lugar, se va a ver impedido también de construir nuevas obras, ¿no es cierto? Yo entiendo de todas maneras que hay sensibilidades que van hacia algún lugar en especial, digamos, géneros, Ujú. poesía, qué sé yo, crónica, novela, etcétera. Y dentro de la novelística habrá algunos escritores más reflexivos, otros que van hacia, qué sé yo, más hacia a la cuestión más narrativista, digamos, ¿no? Pero a mí me asusta pensar que eso puede llegar a estar como infatuado, digamos, ¿no?
me asusta quedar en el lugar del escritor con estilo, ¿viste? Ujú. Con un estilo determinado, porque eso va a suponer que el próximo libro que yo escriba va a tener que ser congruente con lo que escribí anteriormente y eso ya no me gusta tanto, ¿viste? Sí. Eh, Em, el otro personaje es Agüero, ¿no? Del taller sí, literario. Vos lo sí, llamás, lo definís como el coordinador literario del taller. sí, Y bueno, tiene una serie de particularidades. Una es que le vende libros a sus alumnos. Son sí, libros, no sé si en todos los casos, pero en muchos casos robados de bibliotecas sí. populares. Y ahí Mm, puede verse la crítica al taller literario, ¿no? Que aparece como una estafa en todas sus variantes. No sé cómo lo sí, pensaste, el lugar de Agüero, ¿no? Que es sí. el profesor, no sé, vendría a ser el escritor, es el Sí. que organiza el taller literario, pero se dedica a venderle libros robados a los alumnos. Sí, era como un personaje, es como una especie de tentación, ¿viste? Es como, qué sé yo, Burns en Los Simpson, Hmm. es el personaje que de alguna manera representa como el arribismo, el interés, etcétera, ¿no? Ujú. Es un escritor que no pudo trascender, un personaje un poco, ¿cómo se llama? Lo que lo vuelve, digamos, una especie un personaje medio frustrado, lo que lo vuelve en buena medida mezquino, etcétera, ¿no? Entonces, que es este otro, Goris Mayer, que es un escritor reconocido, qué sé yo, lo fue en su momento cae al taller y se encuentra con este personaje. Entonces es Hmm. como, bueno, Sí, es es un muy poco interesante. gracioso. Es muy Sí, interesante el vínculo que se da. claro. Y hablando de las bibliotecas, también hay algo que dice el autor del libro. La biblioteca es el más fácil de los sistemas para vulnerar. Está basado en la creencia de que el lector es una buena persona, ¿no? Sí, Dice, supongo que esto lo decís vos, Francisco Vitar, o alguien lo dice, o Goriles Meyer, alguien lo sí, dice. Y sí. quería tomarme eso para preguntarte qué lugar le asignás vos al lector en tu laburo a lo largo Mm. de los años, en qué sentido, digamos, se le puede dar lo mejor al lector, cómo te relacionas con la figura fantasmagórica del Sí, lector. sí, a mí el lector está presente Hmm, en mis hmm, libros desde el momento en que, para mí, sobre todo trato de escribir bien, digamos, ¿no? ujú, Lo que sea que eso signifique. Para mí, o sea, esto de escribir bien supone, en primer lugar, encontrar una especie de artificio en el que tanto el lector como el narrador pueden llegar a concurrir, qué sé yo, a converger, ¿no? ujú, Si no existe ese artefacto, ese artefacto que es artificial, que es formal, uno de los dos va a quedar afuera. Por lo general queda afuera el lector en ese caso. Lo que sí me pasa de todas maneras es que no hay del todo continuidades formales de un libro a otro, lo que significa que por ahí si un lector se quiere volver a encontrar en el libro siguiente con lo que pasó en el anterior, puede llegar a desilusionarse, ujú, ¿no? ujú, De todas maneras, me parece que en el trabajo de escritura un poco más acotado, segmentado, o sea, el de la escritura más puntual, la escritura del, qué sé yo, de la frase o del párrafo, ahí sí vuelven como viejos berretines, digamos, ¿no? Y que tienen que ver sobre todo con esto que te decía antes, con la idea de, bueno, del buen escribir, qué sé ujú, yo, ¿no? ujú. Pero sí me pasa eso, que si bien se puede establecer una continuidad, me parece, de libro a libro, no es algo que me desvele, ¿viste? Ujú. Por lo que te decía recién, porque me parece que si yo establezco esa continuidad desde afuera, lo que se puede, lo que me puede paralizar, ¿no? Y Sí, ese es el gran sí, terror del escritor, que sí, es un poco lo que le pasa al personaje, ¿no? El personaje de la novela, Goris Mayer, la parálisis, ¿no? sí. No encontrar salida, ¿no? Te quiero preguntar Eh, por algo que es adyacente a esto que estamos charlando, ujú, a tu última novela, a la última novela publicada, ujú. pero tiene que ver con tu lugar, ¿no? ¿Cómo es ser un escritor nacido en Santa Fe,
que elige vivir y permanecer en Santa Fe, en una Argentina que está gobernada desde Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es para vos avanzar con tu laburo, con tu obra, seguir fiel a lo que vos considerás que debe ser el laburo de un escritor, estando en Santa Fe, bastante lejos de Buenos Aires, no tan lejos como otros, pero sin estar en el centro, ¿no? Sí, es un tema, ¿no? Mm, Como bueno, qué sé yo. En una época me lo preguntaba casi todos los días. Me parece que hay, por empezar, y en un sentido más general, los grandes escritores argentinos son todos provincianos, ujú, incluso los que viven en los porteños, ujú, digamos, ¿no? Los ujú. que viven en Buenos Aires, porque, digo, la provincia supone como una especie, está pensada ahí como una especie de margen, digamos, Sí. ¿no? Y de lo que Buenos Aires vendría a representar un centro, ¿no? Ujú, Por eso, incluso los escritores que están físicamente ahí, ¿no? sí. Demoran no sé, en llegar a consagrarse como tales, ¿no? Como escritores centrales, ¿no? Ujú, ujú. En el centro mismo de la cultura argentina. Eh, y además, en un tipo de literatura como la literatura argentina que se asume marginal, ¿cierto? Desde el escritor argentino en la tradición de Borges, se supone que el escritor argentino es aquel que desde el margen opera con libertad, digamos, ¿no? Que se puede Ujú. apropiar de cualquier tradición y recrearla en su obra, ¿cierto? Sí. Y de ese tipo de concepto, ¿no? De la tradición argentina, me parece a mí que el escritor de la provincia, el escritor, no exactamente el escritor provinciano, pero porque el provinciano ya supone folclórico, etcétera, y que es Ujú. una nueva forma de él, qué Sí. sé yo, de lo ya hecho, de lo ya dicho, ¿no? Pero en la medida en que la literatura argentina supone esto mismo, hay más posibilidades desde los márgenes de hacer esa operación, de trabajar de recurrir al vampirismo, ¿cierto? Ujú. Después está el hecho de la vida, ¿no? Eso, una cosa es preguntárselo en la literatura y otra cosa es preguntárselo en la vida, ¿no? Sí. O sea, ¿qué ventajas materiales hubiera representado para mí vivir en Buenos Aires? Ujú. ¿O qué costos No tiene sé. no vivir en Buenos Aires para vos? Claro, exacto, exacto, ¿no? Como, Mm, bueno, de qué me pierdo, ¿no? Quedándome a vivir en Santa Fe. No, no sé, a veces me lo pregunto sobre todo cuando no tengo guita, ¿cierto? Cuando, sí, bueno, qué sé yo, veo sí. que hay escritores que, no sé, que consiguen becas o se van al exterior, hacen residencias en lugares increíbles del planeta durante 6 meses y se dedican solamente a escribir, y que no es mi situación, digamos, yo sigo acá con los mosquitos, etcétera. Sí. Pero a mí me parece que son esas dos cosas, y quizás es algo que me digo a mí a la manera de un consuelo y preferiría estar en Italia, Mm, etcétera. sí. Pero me parece que son cosas distintas, digamos, ¿no? Que quien se va a Buenos Aires por la literatura, va hacia la literatura, no va a escribir, digamos, Ujú, ¿no? ujú. Eh, Hacia el puede mundo cambiar. decís, hacia el mundo, hacia el... Claro, exacto. Puede cambiar la vida en un sentido material, ¿no? Mm, Pero esa es la otra vida, o sea, mm, la vida del trabajo, la vida de las relaciones, etcétera. mm, No va a cambiar la vida de la literatura. Y si va a cambiar la vida de la escritura en todo caso, ¿no? mm, La vida de la escritura propia. Y al contrario, me parece a mí, para mí el miedo que siempre me retrajo a mí de la posibilidad de irme para allá, era el miedo de que la vida en Buenos Aires atentara contra la escritura, ujú. digamos, ¿no? Que es una vida que también hay que cuidar, es esa otra vida, digamos. Sí. Después, pensar que el hecho de vivir en Buenos Aires redundaría en la obra literaria, o sea, en tu propia escritura, es ya pensar que
la escritura lo que hace es copiar la vida y a mí me parece una estafa eso, que la Ujú. literatura copie la vida, es un empobrecimiento dramático de la literatura, digamos, ¿no? Que es un drama en el que estamos inmersos, Mm. de hecho, Fran, ¿no? vos en La muerte de César Aira, otro de tus libros reciente, hablas del escándalo del silencio en un momento, hablas de una generación de escritores, obviamente te referís a la de Aira, pero te quería preguntar a vos, ¿no? Que hiciste ese ensayo de, en La muerte de César Aira, simular cómo sería, qué lugar tendría Aira después de su muerte, bueno, qué consecuencias traería eso, pero ¿te sentís vos parte de una generación de escritores? Y en todo caso, ¿qué reivindicás de esa generación de escritores si es que te sentís parte? ¿O qué le reprochás a esa generación de escritores si te sentís parte de una generación literaria? Eh, sí, a mí me siento parte de como de células, digamos, ¿no? Mm, Como o siento que pasé por ahí, ¿no? mm, Eh, y que sin embargo, como mis intereses han ido cambiando en la medida en que necesité proteger la escritura, mm, traicioné a todos esos grupos, digamos, ¿no? En todo caso tendría algo para reprocharme a mí mismo, ¿no? Como sí. nunca tuve continuidad respecto de los grupos, y- porque en mi vida podría segmentarse, dividirse en la atención en la atención o en la atención con distintas formas, ¿no? Primero el poema, después el cuento, Ujú, después la novela, siempre la novela y el ensayo también, qué sé yo. Entonces, en la medida en que yo iba de uno a otro, la relación con mi generación se hacía cada vez más ardua y cada vez más tensa y qué sé yo, ¿no? Y yo no sé lo que dicen. También vivo acá y no sé muy bien lo que dicen. En ese sentido, compartimos algún sentido de la vida con Gori Lismayer, ¿no? ujú, ujú, Que no conozco el significado como escritor y eso me tranquiliza bastante, digamos. ujú, Yo en un momento con la poesía tuve una relación muy estrecha con lo que fueron los poetas de los 90, sobre todo con Daniel Durán, que es una figura clave, ¿no es cierto?, para la poesía ujú, reciente. Después, cuando pasé al cuento, me relacioné con esa narrativa que despuntó en Córdoba, como Lamberti, que son ujú, escritores que yo quiero mucho y que me gusta lo que hacen, como Lamberti, Busquet, Falco, Natale, Godoy, ujú, ¿no? ujú, Eh, y después, bueno, me fui a hacer el ensayo, etcétera. Lo que veo, de todas maneras, en los escritores que yo más valoro de mi generación es que nos traicionamos entre todos y eso me parece que es lo más valioso, ¿no? Los que se quedaron escribiendo lo mismo no escribieron más, de mm, hecho, ¿no? ujú. Eh, y después me parece que sí, bueno, todos tenemos ¿cómo se llama? Tenemos la desgracia de ser históricos, ¿no es cierto? Y en ese sentido nos toca venir después de Aira y es una literatura que hay que pensar, digamos. Ujú, A mí me parece que Aira es como todo gran escritor reciente, es un escritor del que pensamos que abrió infinitas posibilidades y que a la vez lo hizo todo. Ese es el gran problema sí. que hay con Aira. Entonces hay que leerlo atentamente, pensar y escribir, digamos, ¿no? Vos pasaste por editoriales, por distintas editoriales, pasaste por editoriales grandes, ahora dirigís un sello independiente. Bueno, como decíamos, la última novela publicada, El taller literario, la editó Sigilo. ¿Cómo es ese trabajo, no? Algo de eso hablábamos hace un ratito, posterior a la escritura, el de gestionarse un lugar de edición, de publicación, de distribución. Y en todo caso, ¿a qué conclusión llegaste después de haber pasado por grandes editoriales y estar donde estás hoy? Sí, a mí me parece que el problema, Sigilo yo me quedaría a vivir en Sigilo, ¿no? Es Hmm, una gran editorial, con un gran editor, etcétera, cosa que no abunda. ujú,
lamentablemente. Digo, entre las grandes editoriales. Después, Sí. este es el país de los grandes editores, así que bueno, qué sé yo, grandes editores hay. Eh, a mí lo que me pasa es que el hecho de, no sé, haber pasado por editoriales que reconocemos como grandes, qué sé yo, prestigiosas, etcétera, eh, que, bueno, que en buena medida se sostienen por un prestigio anterior, Ujú, quizás, al de esta ujú, época, y también corre el riesgo de estancar a un escritor, de inmovilizarlo, digamos, ujú. ¿no? Porque, bueno, son editoriales que no van a estar atentas a cualquier tipo de material y a veces hay cosas que, bueno, que tengo ganas de escribir y que no se corresponden con el formato de esas editoriales, digamos, ¿no? Ujú. Al contrario, cada vez quiero escribir libros más breves, más impublicables y por eso Impublicables y por por eso, los estándares del mercado, estamos diciendo, ¿no? claro, para el estándar del mercado. Entonces, una salida a eso fue crear mi propia editorial, que es El Buen Desconocido, que en un principio, por supuesto, tenía un plan, ¿cómo se llama? Imperial, pero después me terminé publicando solamente a mí y además ¿cómo se llama? En publicaciones muy caseras, cuadernillos y demás, y me metí en la, ¿cómo se llama? En la mafia de la autopublicación, empecé a pensar en todo eso y eso para mí fue revelador, ¿no? A la vez que sigo escribiendo cuando, bueno, cuando tengo ganas de escribir algo así, cuando me engancho en ese tipo de proyectos, sigo escribiendo novelas, sigo escribiendo largos ensayos y en esos casos ya mi trayecto, no diría mi trayectoria porque es un poco decir demasiado, pero mi trayecto por la literatura me ha contactado con infinidad de gente, muchos son amigos y amigas míos, entonces tengo como cierta facilidad para llegar a estos editores, pero el problema ahí está, bueno, vuelve a aparecer en la cuestión de las editoriales de mercado, ¿no? Ujú. Que al mismo tiempo, y fíjate, ponele acá en Santa Fe, ¿viste? Yo publiqué en editoriales grandes y, y de golpe tenía como, me saludaban de otra manera, ¿no es cierto? Sí, Ahora que dejé de sí, hacerlo, sí. todo el mundo debe haber pensado que fracasé, y de hecho fracasé. ¿No es cierto? Asumo esa posición. El fracaso es importante para un escritor y hay que llegar ahí eh, a tiempo. Hay que llegar al fracaso a tiempo. ¿Cómo venís viendo el tema de la discusión política, ¿no? La disputa por el poder, los gobiernos, digo, los últimos años, Macri, Fernández, bueno, la llegada de Milei al poder. Digo, ¿en qué medida todo eso, todo ese ruido, todo ese contexto, te activa Sí. o te perjudica en tu vida, en tu laburo? ¿Cómo lo llevas todo Eh, eso? a mí me parece que, vos sabés que lo que me pasó con Alberto, que la decepción que supuso Hmm. el gobierno de los Fernández me envejeció. ¿Viste? O sea, vino aparejado con la pandemia y todo Sí. eso que de hecho nos puso más viejos a todos, pero me parece que me hizo una persona un poco más conservadora, precavida, Hmm. ¿viste? Como que pienso dos veces antes de decir algunas cosas que antes decía muy suelto de cuerpo, Hmm. digamos, ¿no? Hmm. Me volví una persona más cauta, ¿no? Hmm. Al mismo tiempo, esa misma decepción, ese mismo fracaso, a lo que me lleva es hacer como una especie de esfuerzo de imaginación, ¿no es cierto? Ujú. Porque me parece que me parece que ir a la cola de lo que propone un gobierno como el de Milei y estar todo el tiempo comentando bueno, las provocaciones y sobre todo la provocación mayor que es la de, ¿cómo se llama? Estar todo el tiempo hablando de plata, supone como una reducción muy triste, ¿no es cierto?, de Ujú. nuestras Ujú. posibilidades, ¿no? Sí. Entonces,
ir hacia eso, o sea, a imponer una especie de agenda para lo más próximo de mis relaciones, ¿no es cierto? Hace poquito inventamos con Ángeles, con mi señora, Sí. una cosa que se llama el instituto, ¿viste? Entonces estamos haciendo como actividades ahí. Hacemos películas breves, vamos a dar cursos, vamos a hacer intervenciones artísticas, y lo lindo de eso es que no sabemos todavía qué es el instituto, a dónde nos va a llevar, Ujú, ¿cierto? ujú, Pero es algo que sin el instituto no podríamos pensar, no podríamos hacer. De hecho, y además es una manera de empezar a vivir en arte, ¿cierto? Y además es como mi semblante social, es como todas esas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y es un modo de volver a pensar lo social, ¿no? ujú. Y de imaginar, ¿viste? Uno nunca sabe cómo imaginar, porque ¿quién te da el taller del taller de imaginación? Vengan acá a mi taller que les voy a enseñar a imaginar. Eso es Ujú. una cosa difícil de rastrear, de suponer, de pensar, etcétera. ¿Cómo imaginamos, no? Sí. ¿Qué es la imaginación? Me parece que la imaginación en principio tendría que ser, nada, sugerir un tema de conversación, ¿no? Y lo otro, sugerir un tema de conversación, engancharme con eso, etcétera. Lo otro que me parece muy importante y a lo cual tiende el instituto es a mezclar gente, Ujú, ¿viste? ujú, Eso es una cosa, me parece clave. Me parece que es importante mezclar gente en términos de edad, en términos de procedencia, en términos, etcétera, ¿no? ujú. Que es algo que no se está haciendo, me parece a mí, que quienes tendrían que hacerlo no lo están haciendo, y que como siempre me parece que el arte tiene que de estar ahí Romper pensando el algunas cosas. algoritmo, escuché por ahí Claro, hace exacto, poco. exacto, Mm, exacto, mm, exacto. Y me parece que porque el algoritmo te lleva siempre al mismo lugar, digamos, ujú, ¿no? Como, bueno, el algoritmo parece ser una cosa útil, pero es una cosa útil para ellos, ¿no ujú, es cierto? ujú, Eso de meter gente, ¿no es ujú. cierto? De mezclarla, eso me parece que ¿cómo se piensa la imaginación en términos? Acá hay una manera, un procedimiento para pensar la imaginación. Poner dos cosas distintas en un mismo lugar. Eso dispara inmediatamente la semiosis, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo pensar, por ejemplo, sobre ¿cómo se llama? Sobre la eh, mesa de disección, una máquina de coser y un paraguas, ¿no? Que es la pregunta que hace Isadore Ducas en Los cantos de Maldoror, ¿no? El conde de Ujú, Lotremont. ujú. Bueno, eso nos lleva a pensar, si yo mezclo así también gente, es posible bueno, es un trabajo que hay que hacer, Un trabajo político. que lleva tiempo, que es un trabajo político, Hmm, ¿viste? hmm, Y otra vez estamos discutiendo candidaturas. hmm, hmm. Vamos, viejo, Sí. Fran, ¿no? me quedé sin tiempo. Me quedaron un montón de preguntas. Espero que la próxima vez vengas desde Santa Fe hasta Buenos Aires Sí, sí, pues eso. para tener una charla en la radio. Mm. Pero te agradezco un montón este rato. Al contrario, una masa, Diego. Te quiero mucho. Yo también. Francisco Vitar nació y vive en Santa Fe, es escritor. Hablamos del taller literario, el último libro que publicó la editorial Sigilo, pero tiene alrededor de 20, La muerte de César Aira, El cuerpo de un escritor. Teoría y práctica, léanlo. A Fran Vitar, no se van a arrepentir. Fuera de tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.